tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de viernes en la mañana. Espero que tengan una excelente jornada. Me encontraba en el taller próximo a partir a mis domicilios, que generalmente hago mantenimiento y demás. Ustedes saben cómo es mi actividad. Pero bueno, estaba leyendo algunos comentarios que, si bien no es necesario ni vale la pena aclarar, pero yo siento la necesidad moral, quizás. Muchos dirán, tu moral es dudosa porque te detenés en pelotudeces, pero sos terrible, hijo de mí. No, yo soy fiel a mis ideas. Yo al enemigo ni justicia. Me importa tres pepinos. Pero bueno, nada. Cuando siento que por ahí se me difama o se malinterpreta o se comenta malintencionadamente algo, como yo generalmente no comento malintencionadamente. Yo comento con bronca, furia, odio, destrato, pero no malintencionadamente. Mis intenciones son claras. No dejo entrever una cosa por otra. No sé si me entienden o bueno. Estaba leyendo unos comentarios del señor Víctor Alter Ego Suárez, donde dice que él realizó un comentario en la comunidad o en algún video, no tengo idea en dónde, del señor afamado tester de herramientas, donde aparentemente compró una llave francesa de iguales características que la que yo compré ayer, yo retiré ayer, bueno, diciéndome como que yo me tomo el trabajo de seguirle los pasos y leer todos los comentarios o las conversaciones que entre ellos dos tienen y bla, bla, bla. Quiero que sepan que no es así. De hecho, por eso nunca mostré ni probé la pico francesa Bremen, que yo la tengo, la compré. Tengo que reconocer que obviamente el primero que la mostró fue el afamado tester de herramientas, pero yo la herramienta la tengo. No la muestro por una cuestión de justamente evitar este tipo de comentarios que a mí en lo personal no me gustan. No me gustan porque yo soy un tipo que el 55% de los que miran mis videos me odian, a otro 40% no le caigo bien, pero comparte mis ideas, y tengo un mínimo porcentaje de gente que me quiere así tal cual soy. Yo la pico francesa Bremen la podría haber mostrado, la podría haber utilizado, podría haber hecho una devolución, pero para que no parezca que, no sé, desconozco, porque está en el mismo lugar que la compré, la dejé. ¿Por qué? Porque yo ya la había pagado y la fui a retirar. Entonces, bueno, hice esta reflexión posteriormente, si no, ni siquiera la compro. O ni siquiera la menciono acá en el canal, porque no es que no me voy a limitar de comprar una herramienta porque la haya mostrado otro. Pero por ahí son experiencias que uno no transmite al video vidente, parafraseando a mi querido amigo Gregorio. Yo no desconocía si el señor afamado tester de herramientas había comprado una francesa de iguales características, la verdad lo desconocía. Quiero que sepan que el señor Víctor Suárez cita un comentario de antes de ayer, siendo hoy viernes 6 del 6. Yo vengo diciendo que tengo que pasar a retirar esa herramienta, hará aproximadamente unos 10 días. O sea que no hay manera de que el comentario del señor Víctor Alter Ego Suárez haya influido en una decisión mía. Simplemente que ayer, después del altercado que tuve con administrador de edificio, de consorcio, bueno, nada, salí a hacer otras tareas
Y bueno, me encontraba en la zona de la Bulonera, ya próximo al taller, porque yo la tengo acá a unas 15 cuadras. Pero a veces los trabajos, el abanico es grande. Ustedes vieron que yo en el barrio no trabajo, son contadas las excepciones. Bueno, pasé y la retiré. De hecho, compré algunas cositas más que ustedes saben que uno está ahí. En sí, yo lo que fui a comprar eran 4 metros de cable de acero para una motoneta que estoy restaurando para hacerle los cables de embrague, de reenvío y retorno. Y unos evita soldadura para hacerlos de la medida que corresponde, porque, bueno, por motivos varios, el cliente no los puede conseguir, o si los consigue, como repuesto legítimo, son muy caros. Entonces, bueno, los cables son cables. Uno le cambia la funda, le pone un cable del diámetro, del espesor adecuado, con unos evita soldadura, bien apretadito. Eso no altera en la restauración o en la originalidad del vehículo. El motovehículo en este caso. Entonces, bueno, decidí ir a comprar eso, que gasté creo que 4 pesos en eso, y me gasté como 50 en herramientas, pero yo ya la tenía pedida. De hecho, yo a veces pido herramientas por teléfono, llamo, le digo, ¿tenés esta herramienta así, así, así? Déjame que me fije, ¿cuánto está? Tanto. Bueno, ahí te transfiero, separámela y yo cuando pueda la paso a buscar. Pero sí, Raceli, dejate romper las pelotas. Bueno, todo esto lo pueden corroborar en la Bulonera. Me dicen Tano Raceli. Porque siempre cuando aparece algún lote de alguna ferretería medio que cerró y aparece alguna llave, yo soy el primero en comprarla. De hecho, se comunican conmigo, tengo comunicación con los muchachos, con Fabi, con Dani. Pero bueno, al margen de eso, quería decirles que yo, si se dio la casualidad de que el afamado tester de herramientas compró una francesa de iguales características, la verdad no estaba en mi espíritu copiarlo ni nada. Simplemente yo ya la tenía comprada, tenía que pasar a retirarla, y ayer se dieron los factores para que eso ocurra. Después, en un momento se me ve besando la herramienta porque verdaderamente siento un aprecio. Imagínense que la pagué 32 pesos, y fueron 32 pesos que me gustó gastar. Por ahí yo ahora voy y en el primer uso que le doy, la parto a la herramienta. La parto y le voy a decir, muchachos, se partió, es débil acá, ya. Pero fue una compra que a mí me dio placer hacer. Por ejemplo, el caso de la R Trucci, yo gasté 42 pesos y verdaderamente los gasté prácticamente contra mi voluntad. Pero quería demostrar algunas cuestiones, de las cuales yo tenía algunas teorías desarrolladas y no estaban equivocadas. Está el que le resulta creíble, está el que le resulta increíble. La herramienta explota como pochoclo, producto de su dureza. Listo. Está bien, está el que va a decir hay que usarla con cuidado. Yo no tengo que usar una herramienta con cuidado. Si yo la estoy usando con pericia sobre la herramienta no tiene por qué explotar. Segundo, al momento de liberarla pega unos latigazos en la mano, que bueno, el dolor es comparable a cuando la Vaco 224 se zafaba y agarraba los dedos, bueno, el mismo. Pero al margen, fue una compra que me gustó hacer. Y en un momento se me ve dándole un besito a la herramienta, como puedo hacer así, con esta, o con esta. Herramientas que quiero. Y el señor Víctor Suárez me decía que tenga un poco más de cuidado, de profilaxis. Bueno, Víctor, que vaya a saber quién manipuló el blister, porque encima no se le entiende cuando escribe. De a momentos escribe bien, de a momentos escribe en 2, 3 comentarios. Es como que quiere disimular un estilo de escritura, guiño, guiño.
Pero bueno, no le entendí, no le interpreté. Después leyendo otro comentario, me di cuenta cómo venía la cosa. Por eso hago este video, porque a mí me gusta la transparencia. Yo no hice la toma de contacto de la pico francesa Bremen. De hecho, no la mostré siquiera en el canal. Es demostrable que la tengo. No voy a ganar nada con decir una cosa por otra. Pero para evitar ese tipo de comentarios o ese tipo de dudas que por ahí no están buenos, al momento de hacer una devolución sobre la herramienta, por ahí yo la rompo y van a decir, no, la rompiste adrede para desacreditar al otro afamado tester de herramientas. Entonces yo decidí no mostrarla siquiera en el canal. Está en su blister, en su packaging, exactamente igual. Al yo descubrir este comentario o esta duda del señor Víctor Cometraba Suárez, decidí hacer este video para, bueno, poner claros sobre oscuros. La herramienta ya empieza hoy, ahora, en breve, en el primer termo que tengo que desinstalar. La voy a empezar a usar, la voy a empezar a manear, voy a empezar a ver cómo se comporta. Pero bueno, volviendo al tema de la profilaxis y eso, Víctor, vamos a entrar en un terreno íntimo, ¿no? Pero vos me hablás de profilaxis y demás. ¿Nunca le diste sexo oral a tu señora o alguna relación circunstancial? Mirá que el que no baja al aljibe, hermano, se le complica. Yo te lo digo con respeto, sé que no hay que mezclar cuestiones, pero vos me estás invitando a que te tire a la cancha de esta manera. ¿Qué profilaxis puede haber o qué tipo de contagio puede haber en besar un blister, un packaging? ¿Sos de comer puré de papas? Bueno, te comento que las papas fueron más manoseadas que nada. No vamos a dar ejemplos porque no me gusta injuriar cuando no se trata del personaje, salvo que lo amerite la situación. Pero bueno, quería hacer esa aclaración. Después reapareció un pelotudo, reapareció un video vidente que se llama, o su digamos, usuario es The Kid o Billy The Kid, no sé, un payaso que la foto de perfil es una Z, no tiene contenido. Yo estuve viendo los canales que sigue, me trata de croto, que lo único que tengo son herramientas oxidadas, y que me justifico diciendo que son herramientas que trabajan. La verdad no tengo demasiado para acotarte. En este caso, Billy the Kill o Kid de Bill, no sé cómo te llamás. Me gusta decirte Billy the Kill porque al menos habrá estado equivocado, pero fue respetado por algo, Billy the Kill. Yo las herramientas sí, las tengo oxidadas, no tengo herramientas de colección. Tengo herramientas de colección guardadas en bolsas, aceitadas para que no se produzca el efecto oxidación, pero se oxidan. Esto es así. En el uso cotidiano hay muchas herramientas que tengo de acero al carbono que por ahí no son cromadas y tienen poca o baja resistencia a la oxidación y se oxidan. Esto es producto de una foto compuesta que yo subí de un alicate total de alta palanca. Ese alicate había quedado tirado en el suelo del taller. Yo había estado trabajando en un motovehículo ahí desarrollando lo que es el armado del encendido y me quedaron las herramientas abajo de la moto. Bueno, acá adentro, a la noche, esto se transforma en un freezer. Y sí, se pudo haber oxidado en la unidad. Eso, más que criticar si yo la tengo oxidada o no, la herramienta, lo que podríamos hacer es evaluar la baja resistencia a la oxidación que tiene X herramienta, por ejemplo.
La verdad no tengo demasiado para decirte, Billy the Kill, sobre tu intento de comentario humillante. Intentaste humillarme, la verdad que no fuiste por el lugar indicado para humillarme. Esta llave tiene conmigo 32 años. Tengo nuevas de estas, mira, de la misma medida, el mismo modelo, tengo nuevas. Tengo nuevas, exactamente igual, media 916 de la marca Inafor. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Cuando yo compré esa vino, ¿viste cuando vos comprás una herramienta nueva que está por años en una ferretería? Que viene con algún dejo de óxido, pero mínimo, que con una virulana la dejás en ese estado. Bueno, esta llave, con 32 años de trabajo, anduvo por el piso, se rayó, se limó, se salió el cromo, y no es que me justifico diciendo son herramientas que trabajan. Están en este estado porque son herramientas que trabajan. ¿Qué va a hacer? Si las unidades mías que tengo a modo de, llamémosle, acopio o colección, estarían en ese estado, bueno, pero yo no me caracterizo por mostrar herramientas nuevas o espectaculares. Yo lo que hago es mostrarla en su estado óptimo y después las voy mostrando en las tomas de contacto cómo la herramienta va manteniendo estándares de calidad o se va degradando o va bajando su calidad o X. Esta llave vos la ves así, pero la estría de cualquiera de las dos medidas no se ha movido una décima. Y mirá que es una llave que se usa y no hay taller que no tenga dos o tres de esas. Media 916 estriada. Está bien, vas a decir ahora, no se usa más la pulgada. En la mecánica que yo realizo, a lo que está orientado mi taller, las medidas en pulgadas se utilizan con esa frecuencia. Con bastante frecuencia. Después me tratás de croto. No has dicho nada que no se vea desde el primer video hasta este. Más, me debería haber afeitado, pero anoche terminé la charlita que se subió porque, bueno, consideraba que hay algunos amigos del canal que sí les interesa, sí les gusta, sí por ahí se quedan. Yo creo que se terminó de subir cerca de las 11 de la noche esa charlita. Y hay amigos que se quedaron hasta las 12, teniendo hoy obligaciones, para ver la charlita. Hay gente que espera este contenido absurdo y ridículo que uno hace, que simplemente posiciona el celular y habla. Pero bueno, si no te interesa ver herramientas oxidadas o un croto hablando, lo que yo te puedo sugerir es que no mires. No te puedo refutar porque la verdad en tu comentario no has dicho nada que no sea cierto. Tengo herramientas oxidadas, tengo herramientas que no puedo ocuparme de con una virulana, dejarla óptima, colgarla, agarrar otra, porque cuando termine de hacer todas, tengo que volver a empezar por la primera. Si fuiste a alguna escuela técnica y tuviste ajuste en algún momento, te acordarás que justamente en épocas como esta, vos pulías una pieza en la morsa, le dabas, te acordás que se envolvía un trapito en la lima, se envolvía la lija y se le daba. A veces pasaba que se te volaba por alguna cuestión de impericia, inexperiencia, se te volaba la lija y le pegabas un rayón y tenías que empezar a pulir nuevamente. La dejabas hermosa, espectacular, a la pieza quedaba brillante. Bueno, cuando te ibas, estaba espectacular, el profesor guardaba todos los trabajos prácticos que se estaban realizando. Al próximo día, cuando volvías, tenías que volver a pulir lo que ya habías pulido porque obviamente había tenido oxidación.
En este taller es así, querido Billy the Kill, las herramientas se oxidan. Yo cuando las muestro en su estado óptimo, en su estado recién traídas de la ferretería, recién llegadas del distribuidor. Por ejemplo, acá tengo los tubos Bremen que compré, que les dije, les vengo comentando. Bueno, acá tengo lo que me cobró, lo puso él. Este papel lo puso él para que el muchacho que reparte sepa qué cobrarme. Así que bueno, no tengo demasiado más para agregarte. Simplemente que si vas a criticar, estaría bueno que tengas una foto de perfil, algún contenido en tu canal. Y si criticas, está bien, hacelo con respeto. Porque no me justifico diciendo, son herramientas que trabajan. La herramienta puede estar en ese estado, que ahora la verdad no lo veo dónde está. La verdad no lo veo dónde está, ya lo voy a localizar. O a ver si no está acá. Pero no, si estaba oxidado es porque ya forma parte del taller y no. Pero más allá de criticar la herramienta, lo que hay que hacer es juzgar si la herramienta tiene resistencia o no a la oxidación y qué tan buena es esa resistencia a la oxidación. A veces me da un poco de risa de ver cómo la gente critica, pero por el mero oficio de criticar, porque en esa foto compuesta hubiese estado bueno que capten el mensaje y no que se queden en simplemente que es una burla a determinada persona. Si la herramienta se oxidó, lo que hay que analizar es si tiene poder de oxidación, tiene resistencia a la oxidación, no lo tiene, en qué circunstancias la guardás, por qué está así. En los talleres mecánicos, mi estimado Billy the Kill, a veces desarmamos circuitos de refrigeración donde la herramienta se baña prácticamente. Obviamente todos las secamos, las limpiamos antes de ponerlas en el tablero. En mi caso no estoy usando el tablero porque está colapsado, tengo las bateas y estoy en instancias finales del segundo tablero para el taller, segundo tablero para tener las unidades de ahí de uso relativamente frecuente. Pero vas a encontrar en el 90% de los talleres que trabajan y hace años herramientas así. ¿Tengo nuevas de estas? Sí, tengo nuevas. Pero bueno, la que tiene la historia conmigo, la que ha ido a Córdoba, a la costa conmigo, es esta. Todos armamos una cajita de herramientas, los que son como yo, los que estamos prácticamente en la vieja guardia, somos la vieja guardia. Los que iba a decir los que estamos prácticamente entre de los 45 en adelante, somos la vieja guardia. Todos preparábamos una valijita de herramientas, las poníamos en el baúl, porque antes se podía reparar el auto en la calle. O sea, y esa llave ha ido conmigo a tantos lados y siempre estuvo. Obviamente amo a cualquiera de las dos unidades, pero si me decís cuál te gustaría perder, yo prefiero perder la otra, porque la tengo desde 0 kilómetros sin usar. La compré, le pasé la virulana para sacarle ese óxido de estar colgada y la volví a colgar ahí, porque considero que los amantes de las herramientas tenemos que tener una Inafor media 916 larga de esas características. Pero si vos me das a elegir cuál de las dos prefiero perder, la respuesta inmediata es obviamente que ninguna, pero ante la inexorable posibilidad prefiero perder aquella. Después, ya lo dije, pero te lo vuelvo a remarcar, me tratas de croto. No hay nada que nuevo. Es lo mismo que me digas, no, porque vos estás loco. Sí, está bien. Me lo dicen desde que tengo
7, 8 años que estoy loco. Me gustaría saber qué rigor científico tiene ese diagnóstico. Que uno haga cosa de locos, está bien, es normal, hay personalidades y personalidades, pero a veces hay algunos que se llaman sanos y están peor que uno. Yo mastico vidrio, pero no lo trago, lo escupo. Acá hay muchos que, desgraciadamente, se la mastican. Les mando un saludo, gente. Pensé que iba a ser más corto, pero bueno, fueron 2 temas que quería tocar. Conclusiones, tema Víctor Alter Ego Suárez. La verdad, Víctor, no sabía que el afamado técnico había comprado una Inco. Están todos los videos míos acá en el canal, donde yo hace 10 días atrás digo que voy a comprar una herramienta que no podría no tener y bla, 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 bla. Y estoy hablando de esa. Bueno, ayer la retiré y nada. Como justamente este es el mejor ejemplo de por qué no hice la toma de contacto con la pico francesa Bremen o la Bremen, no me acuerdo el número, que lo repitieron tantas veces que verdaderamente no lo memoricé. Pero la tengo y si yo usase la herramienta en una forma correcta y se me rompe, gente limitada como vos va a decir, la rompiste a propósito para llevarle la contra al otro. Y yo no rompo herramientas para llevarle la contra al otro. Tengo un balde de herramientas rotas. Las herramientas se rompen. Sean de la época que sean y sean de la marca que sean. El tema de la francesa, yo desconocía que el afamado tester había comprado una. Tus comentarios, tratá de hacerlos en una sola vez y tratá de explicarte bien qué querés decir, porque yo sinceramente no te podía entender hasta que vi un comentario suelto donde vos decís que yo me la paso leyendo tus comentarios o tus conversaciones con vos mismo, quiero decir con el afamado tester de herramientas, cosa que no es así. De hecho, habrás visto que yo todos los días me encargo de boludearlo. Y ayer no lo hice y antes de ayer no lo hice. Salvo el martillo y la francesa, que justo estaba trabajando con esas herramientas y dije, qué cómico. Pero nada más. No tuve tiempo ni siquiera de mirar si subió algo. Mirá lo que te digo. Así que desconozco si el señor la compró. Bueno, yo la voy a utilizar porque estoy siendo sincero. Hace 10 días que yo hablo de esa unidad. Están los amigos que van a decir, Tano, dejate de romper las pelotas, no tenés nada que explicar. Se entiende perfectamente. De última, cada uno se compra la herramienta que quiere y la prueba. Y hace lo que quiere con la herramienta. Coincido totalmente. Lo mismo que si yo muestro una herramienta. No le va a impedir para nada al sujeto utilizarla, mostrarla, comprarla, romperla. Lo que pasa que me veo en la obligación de hacer estas aclaraciones absurdas porque si no, envidioso, no podés vivir si no estás a la sombra de él, que esto, que el otro. Y yo no estoy a la sombra de nadie. El que terminó llorando, será de ira, de bronca o impotencia por no romperme el morro, es él, no yo. Yo siempre de la misma manera. Después, Billy the Kill, hay un comentario tuyo que antes de hacer este video me tomé el trabajo de ver qué habías comentado, dado que aprieto tu perfil y veo lo que comentaste. Y vos comentabas, y esto Larry, si lo estás... bueno, no te digo más Larry, ya había desaparecido, cometí el error, pero no pienso editar ni borrar el video. El afamado tester de herramientas y yo tuvimos un entredicho por comentarios absurdos como ese, donde decís que yo ya, cuando yo hice un video desde Coto, el comentario tuyo fue el que decía, no vas a Easy, cito textual, se comenta que no haces más videos desde Easy porque tenés miedo de cruzarte con él. Afamado tester de herramientas, vos lo decís por su nombre, yo le digo así.
y que te rompa la cabeza trompada o algo de eso. Bueno, me gustaría que lo intente. Él sabe mi dirección, sabe la dirección de mis talleres, sabe la dirección de la casa de mi abuela, sabe la dirección de la Ponderosa, sabe la dirección de mi casa. O sea, lo que le falta es voluntad, porque me quisiese venir a encarar, sabe dónde hacerlo. No tengo por qué esquivar el bulto no haciendo videos desde Easy. Eso quedó en el pasado, pero te refresco desde donde venís sembrando mierda, porque otra cosa no hay un solo comentario positivo. Así que bueno, nada, llévate este paquete para Mendoza. Y vos, Víctor Suárez, Víctor Alterego Suárez, llévate este paquete para Mendoza. Les mando un saludo y que sigan bien.